En los pasillos de mármol donde normalmente reina el silencio y la etiqueta, hoy retumba un trueno que nadie vio venir. Hace tan solo unos instantes, un cambio sísmico ha sacudido los cimientos de la familia real, y esta vez no ha sido un escándalo de tabloides, sino una jugada maestra de ajedrez. La princesa Beatriz, a la que muchos subestimaban, ha transferido discretamente un fondo fiduciario descomunal de 12 millones de libras esterlinas. Este dinero, que alguna vez fue el combustible de las caridades de la reina Camila, ha sido desviado hacia un destino completamente nuevo. Pero, queridos lectores, no se equivoquen. Esto no es un simple trámite bancario ni un ajuste de cuentas. Esto es, en palabras sencillas, un golpe calculado, una declaración de guerra firmada con tinta invisible. Los susurros de traición ya no son susurros, ahora son gritos ahogados detrás de los muros del palacio. ¿Quién orquestó esto y por qué ahora? Antes de sumergirnos en las profundidades de esta herida real, asegúrense de seguirnos para no perderse ni un detalle de esta historia que está reescribiendo el destino de la monarquía. Para entender la magnitud de este evento, hay que mirar más allá del dinero. Esos 12 millones no eran solo billetes, eran el pilar sobre el que Camila estaba construyendo su influencia en el mundo de la filantropía. Era su emblema, su forma de decirle al mundo que su legado iba más allá de un título real conseguido por matrimonio. Durante años, ese fondo fue sinónimo de sus causas favoritas: refugios, arte, literatura. Todo llevaba su sello personal. Sin embargo, en un movimiento tan rápido como despiadado, Beatriz sacó una carta que tenía guardada bajo la manga. Una cláusula olvidada, una llave maestra, legal, heredada de la familia Ferguson, que le daba autoridad total sobre ciertos fideicomisos antiguos. Para los contadores fue un tecnicismo, para los que entienden de poder fue un jaque mate. Muchos veían a Beatriz como una figura ceremonial, una princesa de segunda fila. Qué equivocados estaban. Ella posee un poder silencioso dentro de la compleja red financiera del palacio, una herencia de la astucia de su abuelo y la estrategia de su madre, Sarah Ferguson. Beatriz ha demostrado que las aguas mansas son las más profundas y peligrosas. La decisión de desviar el dinero envió ondas de choque que paralizaron al círculo íntimo de Camila. Lo más impactante no fue el qué, sino el cómo. No hubo aviso previo, ni reuniones, ni cartas formales. Una mañana se presentaron los papeles, y al caer la tarde, el dinero ya había volado. Imaginen la escena. Los ayudantes reales corriendo frenéticamente, teléfonos sonando sin parar, el pánico reflejado en los ojos de quienes creían tenerlo todo bajo control. Y como si fuera una escena de película, una filtración oportuna a la prensa aseguró que el público se enterara antes de que los portavoces del palacio pudieran inventar una excusa para enterrar la historia. El momento elegido fue cruelmente preciso. Coincidió exactamente con la gran gala benéfica de Camila, un evento que debía ser su triunfo personal. En lugar de celebrar, una sombra cubrió el salón de baile. Los invitados susurraban entre copas de champán. Los donantes dudaban y las preguntas flotaban en el aire como una niebla espesa. ¿Quién se atrevió a apagar la luz de la joya de la corona de Camila? Dentro de Buckingham, la confusión se tornó en incredulidad. El personal de la reina consorte estaba ciego ante el golpe. Algunos decían que era un error administrativo. Otros, con voz más baja, admitían que esto se veía venir desde hace mucho tiempo. Lo que más asombra a los observadores no es el acto en sí, sino la precisión quirúrgica con la que se ejecutó. Beatriz no solo movió dinero, desmanteló una estructura de poder y expuso una verdad incómoda. La supuesta unidad familiar que Camila tanto se esforzó en proyectar era solo una ilusión. ¿Pero por qué? Para entender el corazón de esta decisión radical, debemos escarbar en el pasado, en una enemistad que se mantuvo oculta bajo capas de cortesía. Antaño, las veíamos sonreír juntas.
compartir eventos y saludar con guantes blancos desde los balcones. Parecían una hermandad unida por la tradición. Pero debajo de ese barniz pulido se cocinaba una guerra silenciosa. La alianza entre Beatriz y Camila se construyó sobre la educación, no sobre la confianza, y dicen que la paciencia tiene un límite. En los primeros días del ascenso de Camila, Beatriz jugó el papel que se esperaba de ella: hermosa, compuesta, solidaria. Pero detrás del telón, la armonía no existía. A medida que el poder de la reina consorte crecía, su sombra comenzaba a oscurecer y enfriar los esfuerzos de Beatriz. Lo que empezó como pequeños desaires, reuniones a las que no era invitada, comunicados de prensa que olvidaban su nombre, se convirtió en una exclusión deliberada. El punto de quiebre, según cuentan las malas lenguas, fue cuando Camila, desde la altura de su nuevo poder, desestimó una iniciativa de salud mental propuesta por Beatriz. La llamó demasiado personal, demasiado moderna. Esas palabras, dichas quizás con arrogancia, rompieron cualquier ilusión de respeto mutuo. Beatriz, quien había luchado años para forjar su propia identidad más allá de los escándalos de sus padres, vio cómo sus causas eran devoradas por el imperio en expansión de Camila. Hoy, la princesa ha dejado de sonreír por compromiso. Hoy, ha hablado con acciones, recordándole al mundo y a su madrastra que en el juego de tronos nunca se debe subestimar a quien conoce los secretos del reino. Si pensaban que esta guerra se peleaba con gritos y portazos, se equivocan. En el palacio, las batallas más sangrientas se libran en silencio, con sonrisas ensayadas y bajo capas y capas de diplomacia real. No fue una confrontación directa, fue un ejercicio de control absoluto. El momento exacto en que todo cambió, el instante en que el corazón de Beatriz se endureció definitivamente, ocurrió durante una recepción privada en el palacio. El evento estaba diseñado para celebrar las colaboraciones entre los distintos patronatos reales. Debía ser la gran noche de Beatriz. Todo estaba listo: su discurso principal, su lista de invitados, su momento bajo los reflectores. Pero entonces ocurrió lo impensable. En el último minuto, Camila intervino. Con una frialdad espeluznante, cambió el tono del evento, marginó el discurso de Beatriz y, en su lugar, presentó al nuevo embajador de su propia fundación. Quienes estuvieron cerca de la princesa esa noche recuerdan verla tratando de sostener la máscara, intentando ocultar la humillación con una sonrisa frágil, mientras los aplausos iban dirigidos a otra persona. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, Beatriz comprendió una verdad dolorosa. Su presencia en el palacio era apenas tolerada, nunca bienvenida. Sus ambiciones estaban siendo borradas silenciosamente, como quien limpia una mancha en un mantel de lino. A medida que la salud de la difunta reina comenzaba a declinar visiblemente, el tablero cambió de nuevo. La sucesión no se trataba solo de quién se sentaría en el trono, sino de quién controlaría la narrativa del futuro. En los fríos pasillos de Windsor y Sandringham, los bandos comenzaron a formarse. Mientras Camila aparecía cada vez más en los informes de prensa y en los planes estratégicos, Beatriz se veía empujada hacia los márgenes. La monarquía, que alguna vez giró en torno a la unidad, se estaba fragmentando en facciones rivales. Sin embargo, aquí es donde muchos subestimaron a la joven princesa. Beatriz no se retiró por derrota, sino por cálculo. Su ausencia no era debilidad, era estrategia. Con cada foto rechazada y cada reunión real a la que no asistió, ella estaba tejiendo en las sombras su propia red, una que operaba totalmente fuera del alcance de las garras de Camila. Mientras otros jugaban a ser vistos, Beatriz se preparaba para algo mucho más trascendental. Su silencio no era vacío, era la calma tensa antes de una tormenta financiera que nadie en el palacio fue capaz de prever. Pero para entender la furia detrás de este movimiento de 12 millones, debemos cavar aún más profundo, hacia una herencia antigua que Camila intentó controlar en el pasado. Mucho antes de que este dinero cambiara de manos,
Existió un conflicto enterrado en cláusulas legales, ligado a la madre de Beatriz, Sarah Ferguson. El divorcio de Sarah y el príncipe Andrés la dejó fuera del círculo íntimo, condenada al ostracismo, pero no la dejó sin recursos. Un acuerdo discreto aseguró un colchón financiero para sus hijas, protegido de la interferencia del palacio. Era un fideicomiso familiar poco conocido, diseñado para proteger a Beatriz y a Eugenia a medida que maduraban. Era un rincón raro de autonomía financiera en un mundo asfixiado por el protocolo. Durante años, ese fondo permaneció intocable, hasta que la influencia de Camila comenzó a filtrarse como el agua bajo la puerta. Bajo la excusa de unificar los esfuerzos filantrópicos, Camila se acercó a la junta privada del fideicomiso. Su propuesta sonaba impecable sobre el papel: fusionar activos, reducir redundancias, elevar perfiles. Pero detrás de ese lenguaje pulido se escondía una agenda oscura: cambiar la marca del legado financiero de las hermanas York y ponerlo bajo el paraguas de la imagen pública de Camila. El plan avanzó por los canales legales con una eficiencia escalofriante. Pero hubo un error. Un informe confidencial de un administrador, preocupado por la distorsión del legado, llegó a manos de Beatriz. Lo que leyó en esas páginas lo cambió todo. No era una simple fusión, era un secuestro silencioso del legado de su madre, una absorción sigilosa del único fondo que había permanecido virgen de la política de la corte. Beatriz ya sospechaba que querían asfixiar su independencia, pero esto era la prueba definitiva: una pistola humeante entregada en una bandeja de plata. Lo que siguió fue una confrontación que nunca salió en las noticias, pero que hizo temblar las paredes del palacio. Se dice que Beatriz exigió una reunión privada con Camila y, olvidando el protocolo, dejó su posición clara con una frase que aún resuena: «Toca el legado de mi madre una vez más, y quemaré esta ilusión de unidad hasta los cimientos». Camila, confiada en su posición de reina consorte, cometió el error fatal de desestimar el estallido como inmadurez emocional. La princesa Eugenia, siempre más reservada, instó a la diplomacia y la calma, negándose a entrar en el conflicto directo. Pero Beatriz ya no tenía intención de ser amable. Aquello no era solo una intrusión financiera, era un intento de borrar su linaje. Desde ese momento, cada paso silencioso que dio Beatriz, cada asesor financiero que consultó y cada evento que rechazó, fue parte de un juego largo y calculado. En esa traición encontró su claridad. Ella entendió finalmente que no necesitaba un trono para contraatacar. Solo necesitaba esperar el momento justo para apretar el botón y ver cómo el castillo de naipes de Camila comenzaba a tambalearse. Beatriz sabía algo que muchos olvidan: la venganza verdadera no es ruidosa, no es un estallido de furia momentánea, es silenciosa, es fría, y requiere la paciencia de un cazador. Lejos de actuar por impulso, la princesa ejecutó su plan con la calma helada de alguien que ha esperado años por el momento perfecto. Mientras el palacio asumía que ella se retiraba a lamer sus heridas, Beatriz estaba haciendo algo mucho más peligroso que rebelarse. Estaba organizando una estrategia. Todo comenzó bajo el manto de la noche, en una cena clandestina en el exclusivo barrio de Mayfair. Los invitados llegaron por separado, deslizándose por las sombras. Al entrar, una regla estricta: los teléfonos se quedaron en la puerta. No era una reunión social, era un consejo de guerra. Allí, sentados a la mesa, no había aristócratas vacíos, sino cerebros privilegiados. Beatriz había reclutado a una élite secreta, un contador real retirado, exiliado años atrás, por hacer demasiadas preguntas sobre la transparencia de los fondos, y un gestor de patrimonio privado con lealtades antiguas a la familia Ferguson. Un experto real, cuya identidad sigue protegida, le dio la advertencia final esa noche: Camila no es tu aliada, y nunca lo será. Esos hombres no eran amigos políticos, eran tácticos, seleccionados a mano para hacer lo que el palacio más temía:
usar el propio sistema para proteger a Beatriz y exponer a quienes intentaban borrarla. Esa noche, entre copas de vino que nadie probó, Beatriz dejó de ver su lucha como algo personal. Entendió que era una batalla institucional. Los 12 millones eran solo el principio. El equipo trabajó en las sombras, revisando cláusulas históricas y desempolvando provisiones legales que llevaban décadas olvidadas. Y entonces lo encontraron, el talón de Aquiles de la reina consorte. Descubrieron que las caridades de Camila, aunque poderosas, estaban indirectamente atadas a una red de financiación discrecional que dependía de antiguos fideicomisos heredados. Estos actuaban como una columna vertebral silenciosa. La conclusión fue devastadora. Si lograban desviar uno solo de esos fideicomisos, no solo harían temblar el poder de Camila, sino que podrían desconectar su influencia por completo. El golpe de gracia vino de la fuente menos pensada. Un exoficial financiero del palacio, desilusionado por lo que él llamaba favoritismo selectivo en la filantropía real, dio un paso al frente. Le ofreció a Beatriz lo que más necesitaba: recibos, documentos ocultos y un mapa paso a paso de los vacíos legales. Le mostró cómo su autoridad legal sobre el fideicomiso vinculado a los Ferguson podía activarse en silencio, ejecutarse legalmente y sellarse contra cualquier interferencia del palacio. Era un plan audaz, era arriesgado, pero sobre todo era perfectamente legal. A partir de ese momento, cada movimiento de Beatriz fue coreografiado como una danza mortal. Se invocaron cláusulas de privacidad. Se utilizaron firmas de terceros para ocultar el rastro de papel. Los avisos legales se presentaron deliberadamente durante los periodos de receso, cuando las juntas de revisión del palacio estaban menos activas o de vacaciones. Beatriz operó como un fantasma en su propia familia, presente, pero indetectable. En público, seguía siendo cálida y educada. Detrás del telón, era calculadora y precisa. Rechazaba invitaciones a galas y evitaba a la prensa, usando su ausencia para alimentar la confusión y bajar la guardia de sus adversarios. Mientras el círculo de Camila dormía tranquilo, confiado en su estatus intocable, los cimientos ya se estaban moviendo bajo sus pies. Con cada firma estampada en esos documentos, la confianza de Beatriz crecía. Dejó de ser la princesa ignorada para convertirse en una maestra de la desobediencia controlada. Cada rúbrica no era solo un trámite legal, era un símbolo. Ya no pedía espacio, lo estaba tomando. Pero ningún juego de poder real está completo sin la reacción. Y lo que vino a continuación encendió una confrontación que llevaba años gestándose. No fue un memorándum oficial ni una llamada telefónica lo que le dio la noticia a Camila. Fue un resumen financiero rutinario, entregado como cualquier otro día. Pero en el momento en que sus ojos escanearon el informe y vieron que el fideicomiso había desaparecido, redireccionado formalmente para reforzar dos caridades ajenas a ella, Camila se congeló. Testigos presenciales informan que el aire en la habitación se volvió irrespirable. Hubo un silencio sepulcral, seguido de un estallido de furia poco característico en ella. Exigió cada documento, cada nombre, cada fecha. Y entonces, murmuró la frase que resonó por los pasillos y que cambió el curso de esta historia. Ella ha declarado la guerra. Ya no era un asunto de dinero, era visceral, era personal. Clarence House se transformó en un búnker. Una reunión que debía ser sobre compromisos benéficos se convirtió en un consejo de guerra de emergencia. Camila quería respuestas inmediatas. ¿Cómo obtuvo Beatriz esa ventaja legal? ¿Quién lo autorizó? ¿Se puede deshacer? Pero con cada pregunta, la realidad se volvía más oscura para la reina consorte. Beatriz no solo había ejecutado la transferencia sin errores, sino que la había blindado. Barreras legales, cláusulas de confidencialidad de los administradores y provisiones irrevocables aseguraban que ni siquiera la reina consorte pudiera recuperar ese dinero. La furia de Camila se convirtió en incredulidad y la incredulidad en obsesión. Hizo llamadas desesperadas.
presionó los límites. Se dice que incluso intentó forzar a la oficina del Lord Chambelán para investigar el acceso de Beatriz a otros recursos financieros de los Ferguson. Pero en el fondo sabía la verdad. Había subestimado a su oponente y ahora estaba pagando el precio. En medio del caos, muchos aseguraban que Camila, desesperada, instó en voz baja al rey Carlos a intervenir. Buscaba una orden real, un decreto, algo que detuviera la hemorragia financiera. Pero el rey, un hombre fatigado por décadas de luchas intestinas y todavía lidiando con el escrutinio público de su propio reinado, se negó a tomar partido. Su respuesta, según fuentes de palacio, fue fría, diplomática y cortante como un bisturí. Si es legal, no hay nada que se pueda hacer. Esas palabras no fueron solo una negativa burocrática, fueron una sentencia de abandono. Para Camila, significaron el aislamiento total. En ese momento, comprendió que su corona no la protegía de todo. En un último movimiento agónico, Camila ordenó supuestamente una auditoría completa, una verdadera cacería de brujas financiera sobre cualquier flujo de fondos adyacente a la familia Ferguson que aún estuviera a su alcance. Se instruyó al personal superior a revisar documentos de hace años. Cada firma fue escrutada bajo microscopio. Cada asesor vinculado a Sarah Ferguson, Eugenia o Beatriz fue puesto bajo vigilancia. Fue una inquisición disfrazada de diligencia debida. Pero a pesar del frenesí y el esfuerzo, el daño ya estaba hecho. El fideicomiso se había esfumado. El mensaje había sido entregado. El control de la reina consorte, que durante tanto tiempo pareció inquebrantable, mostraba ahora una fractura imposible de ocultar. Entonces, llegó el silencio. Beatriz no emitió comunicados de prensa, no buscó la reconciliación, no dio explicaciones. Lo que antes eran mensajes ocasionales o sonrisas forzadas en público, ahora se convirtió en un vacío absoluto. Las dos mujeres dejaron de comunicarse. Esta fue la primera ruptura formal, una que no ocurrió con gritos o escándalos de portada, sino a través de un acto frío y calculado de separación financiera. La familia real es experta en ocultar grietas bajo capas de tradición y ceremonia, pero esta ruptura era demasiado profunda para ser disimulada. Y mientras Camila ardía de rabia en sus habitaciones privadas, el resto de la familia real comenzó, silenciosa pero decididamente, a elegir bandos. A medida que la noticia de la rebeldía de Beatriz se extendía por los pasillos, una división invisible partió a la familia en dos. Surgieron lealtades susurradas. Algunos asentían con discreta aprobación. Otros se apartaban por miedo. Pero fue Catalina, la princesa de Gales, quien supuestamente pronunció 5 palabras que cambiaron la marea. Ella no está equivocada. En la atmósfera enrarecida del protocolo real, la rebelión abierta es rara, pero detrás de la grandeza de los retratos oficiales, existe una red de lealtades privadas y cicatrices viejas. El movimiento de Beatriz no solo cambió el dinero del lugar, cambió la percepción de poder. A las pocas horas de conocerse la redirección del fideicomiso, conversaciones en voz baja comenzaron a resonar en los pasillos palaciegos. El príncipe Guillermo y Catalina fueron de los primeros en señalar una aprobación tácita. No necesitaron hablar ante las cámaras. Un evento conjunto planeado con Camila fue repentinamente reprogramado. Un ayudante cercano a la princesa de Gales relató haberla escuchado decir esa frase: «Ella no está equivocada», con calma y sin malicia. No era una llamada a la rebelión, era una validación, y ese asentimiento sutil envió un mensaje que Camila no pudo ignorar. Por otro lado, la princesa Ana, siempre el pilar de la lealtad estoica, mantuvo su postura pública neutral. Pero los que observan de cerca notaron un cambio revelador. La resistencia de Ana a la extralimitación de Camila siempre ha sido un secreto a voces. Ella siempre ha defendido la autonomía dentro del marco real, y la audacia de Beatriz, aunque dramática, resonaba con las propias batallas de Ana por la integridad décadas atrás.
Aunque nunca tomó partido públicamente, se dice que sus conversaciones privadas con Beatriz se volvieron más frecuentes y notablemente más cálidas. Dentro de la familia, nadie se encontraba en una encrucijada emocional más difícil que la princesa Eugenia. El triunfo de su hermana era también su tormento. Atada por sangre a Beatriz y por expectativa real a la corona, se encontró tirada en ambas direcciones. Eugenia intentó ser el puente neutral, asistiendo a eventos con Camila mientras apoyaba a Beatriz en privado. Pero en una familia construida sobre la imagen, la neutralidad a menudo se interpreta como traición, y ese aislamiento comenzó a notarse. El príncipe Eduardo, habitualmente el más tranquilo de los hijos de la difunta reina, se volvió aún más reservado. Pero fue su silencio lo que llamó la atención. En las reuniones internas, ni criticó ni defendió a Camila. Declinó invitaciones que lo habrían colocado públicamente a su lado. El personal del palacio comenzó a susurrar que Eduardo, durante mucho tiempo eclipsado, finalmente comenzaba a reconocer a Beatriz como una fuerza legítima en una dinámica de poder cambiante. Su no alineación hablaba volúmenes. Mientras tanto, algo fascinante sucedía en los márgenes. Antiguos ayudantes de la difunta reina Isabel II, hombres y mujeres que se pensaba retirados en la oscuridad, comenzaron a reaparecer con sutiles apoyos al movimiento de Beatriz. Su justificación era simple y poderosa. La acción de Beatriz se alineaba con los valores de la reina Isabel sobre la protección del legado y la agencia personal. Para ellos, esto no era una traición a la institución, era una reclamación de principios. En cuestión de semanas, ya no se trataba solo de un fideicomiso. La propia Casa Real comenzó a cambiar su eje. Ciertos compromisos fueron reasignados. Patronatos clave cambiaron de manos discretamente. El poder, una vez concentrado alrededor de Camila, ya no era absoluto. Se estaba formando una nueva alineación, no a través de declaraciones, sino a través de la redirección. Beatriz, sin levantar la voz, había provocado que todo el sistema se reconfigurara a su alrededor. Pero el verdadero peso de la decisión de Beatriz no se sentiría en quien la apoyaba, sino en lo que Camila estaba a punto de perder a continuación. Tras la partida del dinero del fideicomiso, las caridades de la reina consorte comenzaron a marchitarse, y el invierno para ella acababa de comenzar. El desmoronamiento no llegó con una explosión, sino como un goteo lento y tortuoso en la bodega de un barco que ya cargaba demasiado peso. Los patrocinadores comenzaron a retirarse, uno a uno, en silencio. Los eventos de gala fueron cancelados discretamente, citando problemas de agenda. Pero el golpe de gracia llegó en forma de un sobre blanco, deslizado por debajo de la puerta de la junta directiva de una de las caridades más grandes de Camila. Dentro, una nota anónima con una sola frase devastadora. Revisen de dónde solía venir su financiación. En cuestión de días tras la redirección del fideicomiso, dos de las organizaciones más visibles de Camila, que alguna vez fueron anunciadas como el modelo de oro del patrocinio real, se enfrentaron a una asfixia financiera sin precedentes. Las proyecciones mensuales cayeron en picada. Los patrocinadores de toda la vida, esos que veían su afiliación con la reina consorte como un símbolo de prestigio, de repente comenzaron a reevaluar sus compromisos. Nadie lo dijo en voz alta, pero el mensaje flotaba en el aire frío de Londres. La magia se estaba desvaneciendo. Entre bastidores, el pánico ya no era sutil. Los directores de las organizaciones benéficas convocaron reuniones de emergencia a altas horas de la noche, tratando de rastrear la repentina evaporación del apoyo. Los susurros internos repetían la misma pregunta condenatoria. ¿Quién sabía sobre el desvío del dinero? ¿Y desde cuándo? Otros, más cínicos o quizás mejor informados, señalaron directamente a Beatriz. Sospechaban con total acierto que la financiación no se había esfumado en el aire, sino que había sido arrancada deliberadamente de la esfera de influencia de Camila. Fue un exilio estratégico de riqueza y con ella de credibilidad.
La prensa, siempre hambrienta de escándalo, comenzó a rodear a la presa. Un titular de un tabloide preguntó sin rodeos: ¿A dónde se fue el dinero de la duquesa? Otros especulaban si esto marcaba un cambio más amplio en la confianza pública hacia la monarquía. Los reporteros reales, como sabuesos tras un rastro, comenzaron a unir los puntos: apariciones canceladas, logotipos de patrocinadores desaparecidos, silencios incómodos. La sincronización era demasiado precisa para ser ignorada. Las caridades de Camila, que alguna vez flotaron sobre un mar de buena voluntad real y capital heredado, ahora enfrentaban preguntas existenciales sobre su supervivencia. La desesperación se apoderó de Clarence House. Detrás de la fachada pulida, se hacían llamadas frenéticas. Hubo intentos desesperados de reorganizar presupuestos y súplicas discretas a los pocos patrocinadores que quedaban. Se empezó a hablar de fusionar ramas de bajo rendimiento, no como una visión estratégica, sino como un salvavidas desesperado. Para algunos programas, la sentencia ya estaba escrita: salarios congelados, iniciativas reducidas. El imperio de alto perfil de Camila se estaba encogiendo a una velocidad alarmante. Sin embargo, el cambio más impactante no estaba en las hojas de cálculo, sino en la propia Camila. La mujer que una vez se vio navegando con confianza las complejidades de la realeza moderna, ahora parecía vacilante. Sus apariciones públicas se volvieron tensas. Su sonrisa característica, antes segura, ahora temblaba bajo capas de fingimiento. El aura de autoridad inquebrantable había desaparecido. En su lugar, el público veía a una reina consorte, visiblemente atada a un legado que se le escapaba entre los dedos. Ese fideicomiso era más que dinero. Era un pilar de su presencia, un respaldo silencioso de su influencia. Sin él, el peso de la pérdida curvaba sus hombros. Y aún así, en medio del caos, una figura permanecía inmóvil y serena. Mientras Camila luchaba por salvar los escombros de su imperio caritativo, Beatriz ya había puesto su mirada en el horizonte. No había terminado, ni por asomo. Los 12 millones de libras no desaparecieron, renacieron. Lejos de los flashes y sin anuncios reales, Beatriz lanzó un nuevo fideicomiso en absoluto silencio. Su enfoque: el liderazgo femenino y la preservación del verdadero legado real. La decisión no se tomó en un estrado, sino tras capas de discreción legal y documentación codificada. El fondo reapareció con un nombre diferente, indetectable a primera vista, gestionado por directores anónimos sin vínculos obvios con la Casa de Windsor. Así era exactamente como Beatriz lo quería. Su guerra nunca fue por la imagen pública u óptica. Fue desde el principio una guerra por la autonomía. Liberados de las cadenas del dominio de Camila, los fondos encontraron su verdadero propósito. En lugar de apuntalar instituciones obsoletas para la vanidad de una persona, el nuevo fideicomiso comenzó a invertir en el futuro. Emitió subvenciones silenciosas a mujeres en las naciones de la Commonwealth, empoderando emprendimientos y financiando archivos para preservar historias reales menos conocidas, especialmente aquellas conectadas al legado filantrópico de la reina madre. Este nuevo ente no solo evitaba la influencia de Camila, la rechazaba activamente en su espíritu, en sus beneficiarios y en su silencio. Sin cortes de cinta, sin prensa, se movía como Beatriz, sutil, deliberada y ferozmente independiente. Cuando los primeros documentos internos fueron finalmente revisados por expertos curiosos, se quedaron atónitos al encontrar un nombre familiar oculto en la estructura: Princesa Eugenia. Pero no estaba allí como un rostro público, sino como una fideicomisaria silenciosa. Su participación confirmó lo que muchos sospechaban. Esto era una operación familiar, pero no de la familia que Camila creía controlar. Las hermanas York habían cerrado filas. Y entonces llegó el verdadero terremoto. Aunque nunca se anunció oficialmente, varios ayudantes cercanos confirmaron en voz baja lo impensable. Catalina, la princesa de Gales, había respaldado la misión en privado.
No hubo grandes declaraciones ni gestos en redes sociales. Fue una alineación silenciosa, un asentimiento invisible. Al apoyar discretamente este nuevo fideicomiso, Catalina enviaba el mensaje definitivo. El futuro de la monarquía no estaba con Camila, sino con quienes respetaban su verdadera historia. Beatriz había ganado, no con una espada, sino con una firma, y Camila se quedó sola, reinando sobre un castillo de arena mientras la marea subía. La señal definitiva no vino de un comunicado oficial, sino de un gesto casi invisible. Se filtró que un miembro clave del personal de la princesa de Gales comenzó a desviar a jóvenes solicitantes femeninas lejos de los canales habituales, enviándolas directamente a los programas del nuevo fideicomiso de Beatriz. En una monarquía donde los gestos lo son todo, esto no fue una sugerencia, fue una sentencia. El sutil asentimiento de Catalina solidificó la visión de Beatriz como algo más que una rebelión personal. Era un cambio generacional. Y, sin embargo, a través de todo este terremoto, Beatriz permaneció en silencio. No concedió entrevistas. No publicó cartas abiertas en los periódicos. Mientras el mundo especulaba y los rumores corrían como la pólvora, ella seguía construyendo. Su ausencia de los reflectores solo magnificaba su impacto. Su nuevo fideicomiso comenzó a ganar una reputación de hierro, conocida no solo por su financiación, sino por su excelencia, discreción y respeto por el legado. El contraste era brutal. Mientras las caridades de Camila luchaban por mantener las apariencias y frenar la hemorragia de donantes, la fundación de Beatriz prosperaba en la sombra. Lo que Camila construyó a base de visibilidad, Beatriz lo reconstruyó en silencio, y ese silencio rugía más fuerte que cualquier discurso. Para los observadores atentos, la conclusión era innegable. Las tornas habían cambiado. El imperio de Camila se encogía, mientras la influencia de Beatriz, aunque no dicha, se expandía sin freno. Pero incluso con la victoria asegurada, quedaba una pieza suelta en el tablero. Una confrontación final que se había estado gestando detrás de puertas cerradas, enterrada bajo años de cortesía fingida, juegos de poder y tensión real. Un ajuste de cuentas que no sucedería en la prensa, sino en la más estricta intimidad. No fue televisado, no hubo cámaras, pero los testigos aseguran que Beatriz y Camila finalmente se encontraron en una sala del Consejo Real. Solas. Ocurrió un jueves por la mañana, poco después de las 11, detrás de las pesadas puertas de roble del ala este del Palacio de St. James. La reunión no aparecía en ningún calendario oficial. Se dice que fue organizada a petición de la propia Camila, quizás en un último intento de recuperar el control. La reina consorte llegó sin ayudantes. Ningún asesor legal esperaba en el pasillo. Entró sola, con la postura rígida y una expresión ilegible. Un solo lacayo real confirmó más tarde que Beatriz ya estaba adentro. Estaba sentada, compuesta, esperando. El aire en esa habitación era denso, cargado con la electricidad de una tormenta que había tardado años en estallar. Fuentes cercanas al palacio dicen que la reunión duró poco menos de 40 minutos. Pero en ese breve lapso de tiempo, décadas de furia reprimida, rivalidad y frialdad protocolaria entraron en combustión. Se dijeron palabras que ninguna de las dos podría retirar jamás. Un informante senior, que tuvo acceso a un relato de segunda mano, afirmó que Camila abrió la reunión no con una rama de olivo o una disculpa, sino con una advertencia, intentando imponer su jerarquía. Beatriz, inamovible como una estatua, supuestamente respondió con una frase tan afilada que ahora resuena por los pasillos reales como un fantasma. Nunca tuviste mi respeto. A partir de ahí se quitaron los guantes. Volaron acusaciones de manipulación, de borrar la historia, de robo de legado. Pero Beatriz no había ido allí buscando disculpas. Había ido a cerrar la puerta para siempre. En lo que se ha convertido en el momento definitorio de todo este conflicto, se dice que Beatriz miró a Camila directamente a los ojos, sin parpadear, y pronunció la sentencia final. Levanté esto sin tu nombre y continuaré sin tu sombra. Esas palabras,
medidas, despiadadas y finales, no dejaron espacio para el debate. Camila, que entró confiada en su posición como la figura dominante de la caridad real, había ido a afirmar su control. En su lugar, se marchó con las manos vacías y un silencio ensordecedor. El palacio nunca ha comentado sobre lo que sucedió ese día. No hubo comunicados. No hubo fotos. Camila regresó a Clarence House al caer la tarde y, según se informa, rechazó su llamada programada con un asesor principal, encerrándose en sus habitaciones. Beatriz, por otro lado, fue vista 3 días después en un compromiso privado. Estaba sonriendo, tranquila, rodeada por los partidarios clave de su nuevo fideicomiso. No parecía una mujer que acababa de salir de una guerra. Parecía una mujer que ya había ganado la paz. No fue solo una victoria personal, fue simbólica. La monarquía se había desplazado silenciosamente bajo sus propios pies. Durante décadas, Beatriz había sido vista como una realeza secundaria, periférica, cautelosa, invisible por diseño. Pero en cuestión de meses, se transformó en algo completamente nuevo, la arquitecta de una revolución silenciosa. Ella demostró al mundo que no necesitaba un cambio de título ni sentarse en el trono para tener poder. Solo necesitaba actuar con precisión, paciencia y propósito. Al hacerlo, no solo redefinió su propio lugar dentro de la institución, sino que desafió la idea misma de dónde reside el verdadero poder en una familia construida sobre la imagen. Con un solo acto calculado, Beatriz reescribió su legado, dejando al mundo preguntándose qué corona está construyendo en silencio para el futuro. Silencio para el futuro. Silencio para el futuro. Silencio para el futuro. Silencio para el futuro.